¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus mejores esfuerzos, hay personas en tu familia que parecen rechazarte, menospreciarte o ignorar el valor que Dios ha depositado en ti? ¿Te duele el alma al sentir que quienes deberían apoyarte son, en cambio, los primeros en desanimarte, en dudar de ti, en cerrarte la puerta en el momento que más necesitabas comprensión? ¿Y si te dijera que no todo rechazo familiar es una tragedia, sino parte de un plan divino mucho más grande de lo que imaginas? ¿Y si te dijera que, aunque ahora duela, el alejamiento que estás viviendo podría ser una de las mayores señales de protección y propósito que Dios está operando en tu vida? ¿Y si te dijera que hay un secreto espiritual que muy pocos conocen? Que Dios, en su infinita sabiduría, usa incluso el rechazo familiar como una herramienta para empujarte hacia tu verdadero destino. Y si te dijera que ese dolor que hoy sientes no es un castigo, sino una preparación, que esa separación no es una pérdida, sino una limpieza, que ese alejamiento no es una maldición, sino una puerta cerrada por la misma mano de Dios para proteger tu fe, tu propósito y tu llamado. Hoy vas a descubrir en este estudio algo que puede transformar radicalmente la manera en la que ves tu historia familiar. Vas a comprender cómo Dios, desde la antigüedad hasta hoy, ha permitido que hombres y mujeres escogidos experimentaran rechazo, no para destruirlos, sino para preservarlos, formarlos y llevarlos al lugar que Él había preparado para ellos. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas sentido esa carga en tu corazón. Porque este mensaje viene a explicarte algo que hasta hoy quizás no habías logrado entender. Que hay vínculos que Dios mismo permite que se enfríen o se rompan para que tú no seas arrastrado a lugares, pensamientos o caminos que te alejarían de tu verdadera identidad en Cristo. Y en este viaje que comenzaremos ahora, entenderás que hay un poder espiritual escondido en cada rechazo, que detrás de cada mirada de desprecio, de cada palabra hiriente, de cada distancia forzada, hay una mano divina que sigue escribiendo tu historia, una mano que permite que te sientas solo por un tiempo para prepararte a caminar en compañía de Él, antes de rodearte de las personas correctas en el tiempo correcto. Hoy vas a aprender que los grandes hombres y mujeres de la Biblia también fueron rechazados por su propia sangre, que Jesús mismo fue menospreciado entre sus parientes, que José fue vendido por sus hermanos, que David fue ignorado en su propia casa, que a veces la familia no entiende los tesoros que Dios deposita en alguien, y que cuando no lo entienden, Dios no obliga el corazón de nadie, pero sí asegura el cumplimiento de su propósito en ti. Este no será un video para llenarte de rencor, será un mensaje para liberarte de la culpa, del dolor, de la frustración que el rechazo familiar deja. Será una luz para mostrarte que no necesitas ser aceptado por todos para ser respaldado por el cielo. Será un bálsamo para que entiendas que tu valor no disminuye porque alguien cercano no lo reconozca. Antes de sumergirnos en este estudio, quiero pedirte algo muy importante. Si sientes que esta palabra está conectando contigo, quiero que escribas en los comentarios, como un acto de fe y de liberación interior, esta frase: hoy decido confiar en que Dios usa todo para mi bien, incluso el rechazo. No sabes cuántas personas leerán tu comentario y encontrarán fuerza en tus palabras. No sabes a quién puedes impactar simplemente mostrando que tú también estás pasando por un proceso de separación necesario y divino. Te invito también a darle me gusta a este video, porque aunque parezca un gesto pequeño, es una semilla espiritual. Cada vez que tú apoyas este contenido, YouTube lo muestra a más personas que están viviendo exactamente lo que tú estás viviendo. Personas heridas por su familia, creyendo que algo está mal en ellas,
cuando en realidad es Dios protegiendo su llamado. Suscribirte a este canal es más que un acto de suscripción. Es unirte a una familia espiritual que entiende procesos como el tuyo. Una familia donde no serás rechazado, ni comparado, ni minimizado. Una familia donde nos levantamos unos a otros con palabra firme, verdad y amor. Muchas personas no tienen una iglesia física cercana. Muchos se sienten espiritualmente solos. Por eso este canal es más que un espacio de videos. Es un refugio, una casa virtual donde el Espíritu Santo sigue edificando, corrigiendo, abrazando y fortaleciendo. Comenta, suscríbete y comparte este video, no porque necesitemos números, sino porque estás ayudando a que almas heridas encuentren en este lugar una palabra que restaura. Hoy te prometo algo. Si te quedas hasta el final de este video, no solo vas a entender tu proceso actual, vas a ser sanado por dentro. Vas a encontrar sentido donde antes solo había dolor. Y tal vez, solo tal vez, descubras que la penúltima enseñanza de este día puede contener la clave para desbloquear una nueva temporada en tu vida. Una temporada donde caminarás más liviano, más fuerte, más seguro. Ahora, respira profundo. Deja que tu corazón se abra. Porque lo que está a punto de comenzar no es solo un estudio bíblico. Es un viaje de sanidad, de revelación, de renacimiento espiritual. Vamos a comenzar. La separación de José. Cuando Dios permite que te vendan los que llevan tu mismo apellido, la historia de José es una de las más profundas y reveladoras cuando hablamos del dolor provocado por la misma sangre. No fue traicionado por enemigos, ni rechazado por extraños. Fue vendido por sus propios hermanos, hombres que llevaban su mismo linaje, personas que crecieron a su lado, que compartieron casa, comida, infancia. Pero en sus corazones se fue gestando algo que José no imaginaba, una combinación peligrosa de celos, incomodidad y rechazo hacia lo que él representaba. José no hizo nada para merecerlo. Lo único que hizo fue soñar, hablar con sinceridad, ser diferente. Y por eso mismo lo rechazaron. Génesis 37 narra que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Su sola presencia les irritaba. Su actitud, su favor, sus palabras, todo en él parecía despertar algo incómodo en los demás. Hasta que tomaron la decisión de deshacerse de él. Lo arrojaron a una cisterna vacía. Lo vendieron como esclavo, y con ello creyeron haber apagado su influencia. Pero aquí hay algo poderoso. Lo que sus hermanos vieron como un acto de desprecio fue en realidad la activación de un proceso divino. Porque aunque el dolor fue real, también lo fue la protección. Si José hubiese permanecido cerca de ellos, si hubiese seguido viviendo bajo el techo de quienes no lo querían, habría terminado anulando su identidad para encajar. Habría reprimido su voz para evitar conflictos. Habría enterrado sus sueños para no incomodar. Habría dejado de ser él mismo, con tal de mantener la aceptación de una familia que ya lo había desechado en su corazón. Dios no impidió la traición, no evitó el viaje como esclavo, pero tampoco permitió que el rechazo detuviera el destino, porque había algo que solo podía activarse lejos de casa, un llamado que no florecería en medio de la envidia, un propósito que requería separación, y aunque el camino fue oscuro, cada paso lo acercó a su lugar. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Has sido herido por quienes deberían haberte abrazado. Te han criticado por tu fe, por tus decisiones, por tu forma de vivir a Cristo. Te han hecho sentir fuera de lugar, como si sobraras, como si no encajaras, y por más que intentaste entenderlos, explicarles, acercarte, el muro seguía allí. Lo que no sabes es que Dios ha estado usando ese rechazo, no para destruirte,
sino para direccionarte, porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce los límites que tú aún no reconoces y sabe que si te quedas mucho tiempo en entornos donde no te valoran, puedes terminar creyendo que tu valor depende de la aceptación de los demás. José lloró, claro que sí, sintió el dolor, pero no permitió que ese dolor se volviera amargura. No dejó que la traición lo contaminara. No transformó su corazón en un lugar de venganza, porque en su interior había una verdad más fuerte, que el rechazo de los hombres no podía detener el respaldo de Dios. Tal vez hoy tú estás en esa cisterna emocional, abandonado por los tuyos, mirando al cielo y preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que mi familia me rechazara así? ¿Por qué me alejaste de ellos? ¿Por qué no me defendiste? Y Dios te responde lo mismo que escribió en la historia de José. No te alejé para castigarte, te alejé para preservarte. Te separé porque si te quedabas, te ibas a perder a ti mismo. Ellos te rechazaron, pero yo te estoy guiando hacia un lugar donde tu voz será escuchada, donde tus dones serán valorados, donde tu fe no será motivo de burla, sino de impacto. José fue llevado a Egipto, una tierra que no conocía, con gente que no hablaba su idioma, con un entorno completamente distinto. Pero allí, lo que parecía castigo se convirtió en plataforma. Porque cuando estás alineado con Dios, el lugar no determina tu destino. Es la presencia la que lo hace. Dios prosperó a José en lo oculto, en la casa de Potifar, en la prisión, en medio del silencio, en temporadas donde nadie lo aplaudía. Pero su carácter fue formado, su visión fue afinada, su espíritu fue purificado, y cuando llegó el momento, fue colocado en el lugar de mayor influencia. El mismo joven despreciado por sus hermanos se convirtió en el salvador de su familia. ¿Te das cuenta? Lo que hoy es distancia, mañana será evidencia. Lo que hoy es incomprensión, mañana será testimonio. Dios no necesita que todos te entiendan, solo necesita que tú no te detengas, y cuando llegue el momento, como ocurrió con José, te reencontrarás con quienes te rechazaron. Pero ya no desde el dolor, sino desde la madurez, ya no desde la necesidad de aprobación, sino desde la plenitud que Dios formó en ti. Y ese será el día donde el cielo se glorifique aún más, porque verán en ti a alguien que no fue vencido por la ofensa, sino que fue moldeado por la gracia. No busques volver al lugar de donde Dios te sacó solo, porque extrañas el afecto que no recibiste. No todo lazo es eterno. No todo vínculo es saludable. No toda sangre te construye. Y cuando Dios dice que es tiempo de caminar solo por un tramo, confía en su dirección, porque lo que Él tiene para ti no está atrás, ni en quien te rechazó. Está adelante, en quien Él está por conectar contigo. Cuando Jesús fue rechazado por los suyos, el poder de seguir adelante sin resentimiento. Hay una escena en los Evangelios que, aunque es breve, lleva consigo una de las verdades más dolorosas y al mismo tiempo más liberadoras para cualquier creyente que ha sido herido por su familia. Ocurre en Nazaret, el pueblo donde Jesús se crió, donde caminó de niño, donde conocían su rostro, su oficio, su historia. Allí mismo, donde uno esperaría encontrar apoyo, honra y respaldo, encontró duda, burla y rechazo. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y luego agrega una frase que corta el alma. Y se escandalizaban de él. La gente que lo conocía, que había crecido viéndolo, no pudo verlo con ojos espirituales. Estaban tan acostumbrados a su humanidad que no pudieron discernir su divinidad. Jesús no fue rechazado por lo que decía,
sino por lo que ellos creían saber de Él. Lo encasillaron, lo redujeron, lo minimizaron. Esto mismo te ha pasado a ti. Intentas crecer, cambiar, avanzar, pero hay personas en tu círculo más cercano que te siguen mirando con los ojos del pasado, que no reconocen el proceso que Dios está haciendo en ti, que en lugar de alentarte, te recuerdan tus errores, tus debilidades, tus caídas. Personas que, en vez de acompañarte, te limitan con comentarios como: ¿y tú ahora qué vas a enseñar? ¿Quién te crees? ¿Desde cuándo eres tan espiritual? Jesús vivió eso, y lo vivió en su propia tierra. No fue en un territorio extranjero, fue en su ciudad, entre los suyos, y aún así no se detuvo. El texto sigue diciendo que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. La incredulidad de su entorno cerró las puertas a lo que el cielo quería liberar. No porque Jesús no pudiera, sino porque Dios no fuerza donde no hay honra. Aquí hay una lección que necesitas llevar contigo. No importa cuán fuerte sea tu llamado, si tu entorno no lo honra, Dios mismo te moverá. No para castigarte, para preservarte, para llevarte a un lugar donde lo que portas pueda fluir sin estorbo. Jesús no se quedó peleando por convencer a su pueblo. No discutió. No intentó forzar aceptación. Se fue a otras aldeas, y allí, donde sí hubo fe, los milagros se multiplicaron. No todos están listos para lo que Dios puso en ti. No todos están dispuestos a cambiar la imagen que se hicieron de tu pasado. Y a veces, el mayor obstáculo no es el mundo, es tu propia familia. Personas que, con palabras suaves o comentarios cargados de sarcasmo, tratan de recordarte que tú no eres tan especial, que tú no tienes la autoridad que crees tener, que tú siempre serás ese niño o esa niña que ellos conocieron. Jesús no se ofendió, no se amargó, no buscó venganza. Simplemente entendió que no todos pueden acompañarte a donde el Padre te está llevando, y que no debes obligarte a quedarte donde ya no puedes crecer. Muchos creyentes viven aferrados a la ilusión de que deben ser aceptados por su familia a toda costa. Que el amor de Cristo debe traducirse en insistencia, en permanecer, en esperar a que cambien. Y aunque es cierto que debemos amar, también es cierto que la obediencia a Dios muchas veces requiere distancia emocional. No resentimiento, pero sí claridad. Si Jesús no fue recibido entre los suyos, ¿por qué te duele tanto no ser entendido tú? Si Él, que era perfecto, fue reducido a el carpintero, ¿por qué tú, con todos tus procesos y batallas, esperas ser plenamente valorado por personas que no entienden ni tu fe, ni tu llamado, ni tu transformación? Dios no quiere que vivas herido. Tampoco quiere que sigas entregando tu corazón a espacios donde ya fue pisoteado demasiadas veces. El tiempo de forzar conexiones terminó. Ahora es tiempo de avanzar. Y avanzar no es rendirse. Avanzar es aceptar que no necesitas más pruebas para ver que ya diste todo lo posible, que oraste, que amaste, que perdonaste, pero que también es justo reconocer que no se puede sanar lo que el otro no quiere entregar. Jesús se movió, y al moverse, el fluir regresó. La unción se manifestó. El cielo volvió a abrirse. Tú también necesitas moverte, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente, espiritualmente. Tienes que soltar la necesidad de que te aprueben, de que te validen, de que te reconozcan, porque Dios no necesita un sí de ellos para cumplir su sí en ti. Él ya te eligió, ya te selló, ya te confirmó. Y si decides soltar hoy ese dolor, ese vacío, ese anhelo de aceptación, el Espíritu comenzará a llenar ese espacio con nuevas conexiones, con personas que no te verán como eras, sino como lo que Dios está formando en ti,
con voces que no te recordarán tu pasado, sino que te afirmarán en tu futuro. La decisión de avanzar no se toma desde la dureza, sino desde la madurez. No se trata de cortar vínculos desde el enojo, sino desde la paz de saber que Dios está en control, incluso del silencio de los que más amas. Jesús fue rechazado, pero nunca fue detenido, y tú tampoco serás detenido. Cuando Dios usó a Abraham para enseñar que no todo lo que viene de sangre se queda en el camino. Hay decisiones que duelen más que cualquier batalla externa. Algunas veces, el mayor sacrificio no es dejar cosas materiales ni abandonar costumbres, sino separarse de personas a quienes amamos con sinceridad, pero que ya no pueden caminar con nosotros. Abraham vivió esta realidad cuando Dios le hizo un llamado claro, firme, que cambiaría su vida para siempre: salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, hacia un lugar que aún no conocía. Génesis 12:1 comienza con esa instrucción tan directa como radical: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y ese vete no solo representaba un movimiento físico, representaba una separación emocional, una ruptura de estructuras familiares, un corte espiritual que no sería fácil, pero sí necesario. Dios no estaba deshonrando a la familia de Abraham, estaba protegiendo el propósito. No todos los entornos familiares, por más que uno los ame, son compatibles con el diseño del cielo para tu vida. Hay influencias que, aunque se ven inofensivas, terminan contaminando tu fe. Hay voces cercanas que, aunque no lo hacen con mala intención, siembran duda, inseguridad, temor. Y si no aprendes a reconocerlo a tiempo, terminas viviendo una vida a medias, fiel a Dios, pero condicionado por el pasado. Abraham obedeció, salió, pero cometió un error. Se llevó a Lot. Tal vez por cariño, tal vez por lealtad, tal vez por temor a caminar completamente solo. Pero ese pequeño acto de desobediencia, ese apego emocional, trajo consecuencias. Lot no era una mala persona, era parte de la familia, pero no tenía la misma visión, no compartía la misma fe, no caminaba con la misma convicción, y con el tiempo las tensiones comenzaron a aparecer. La tierra no bastaba para ambos, los siervos peleaban, el ambiente se cargaba, hasta que Abraham, con sabiduría, entendió que había llegado el momento de separarse. Génesis 13:9 nos muestra ese momento clave. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. No fue un rechazo, fue un acto de madurez espiritual. Abraham reconoció que su crecimiento no podía continuar si seguía atado a quien no estaba llamado a compartir el mismo camino. Aquí hay una verdad profunda que necesitas abrazar. El hecho de que alguien haya comenzado contigo no significa que debe terminar contigo. Hay personas que fueron parte de tu origen, pero no serán parte de tu destino. Y aferrarte a ellas por lazos emocionales o familiares puede ser el mayor obstáculo para llegar al lugar donde Dios quiere llevarte. Después que Abraham se separó de Lot, Dios volvió a hablarle. Le mostró la tierra, le amplió la visión, le confirmó la promesa. ¿Te das cuenta? La separación no bloqueó la bendición, la activó. Muchos hoy están estancados espiritualmente porque no han tenido el valor de soltar lo que ya no está en alineación con su fe. Siguen arrastrando conversaciones que los contaminan. Siguen tolerando actitudes familiares que debilitan su ánimo. Siguen mendigando amor donde solo hay frialdad. Y se preguntan por qué no avanzan, por qué no escuchan a Dios, por qué no sienten el mismo fuego. La respuesta es clara. Hay lugares donde la presencia no se manifiesta porque tú no estás donde Él te dijo que debías estar. Y no se trata solo de geografía.
Se trata de atmósfera, de compañía, de obediencia. Abraham no avanzó con resentimiento, no habló mal de Lot, no guardó odio. Solo entendió que el precio del llamado incluía la renuncia a relaciones que, aunque eran de sangre, ya no eran de propósito. ¿Y tú? ¿A quién sigues arrastrando por temor a caminar solo? ¿A quién sigues invitando a tus planes espirituales sabiendo que su corazón no está en el mismo lugar? ¿A quién sigues dando lugar en tu vida solo por el peso de un apellido, aunque sabes que sus palabras te enfrían, que sus gestos te hieren, que su incredulidad te limita? No todo vínculo que se rompe es una derrota. A veces es la evidencia de que Dios está separando lo puro de lo mezclado, de que está preservando tu fe, tu visión, tu claridad espiritual. Y aunque duela, aunque extrañes, aunque a veces te preguntes si hiciste lo correcto, el tiempo y el fruto demostrarán que obedecer fue lo mejor. Después de la separación, Abraham no solo creció espiritualmente, fue honrado públicamente, fue bendecido visiblemente. Dios le cambió el nombre, le amplió el linaje, le aseguró un futuro que no dependía de la validación de nadie, ni siquiera de su propia familia. Eso también es para ti. Hay promesas que están del otro lado de tu decisión. Hay bendiciones que no han llegado porque sigues en una tierra que ya no te pertenece. Hay visiones que no se han manifestado porque sigues compartiendo espacio con quienes no creen en lo que Dios te mostró. Hoy, Dios te está invitando a dar ese paso, no con amargura, con claridad, no con soberbia, con obediencia. Él no te está pidiendo que odies a nadie. Solo que entiendas que amar a Dios a veces significa caminar por rutas que otros no entienden, y que el verdadero respeto por tu propósito comienza cuando dejas de forzar vínculos y comienzas a fluir con quienes sí están dispuestos a caminar en la misma dirección. Abraham no perdió a Lot, solo lo soltó, y al hacerlo, ganó libertad, visión, expansión. Tú tampoco vas a perder, solo vas a soltar. Y lo que viene después será tan grande, tan claro, tan lleno de presencia, que entenderás por qué Dios te pidió lo que te pidió. Cuando David fue ignorado en su propia casa, el llamado que no necesita la aprobación familiar. Hay momentos en la vida donde esperas ser visto, valorado, reconocido por quienes te conocen más de cerca. Esperas que tu esfuerzo sea notado, que tu fe sea respetada, que tu crecimiento sea celebrado. Pero la historia de David revela una verdad que todo hijo de Dios necesita comprender. El hombre no siempre ve lo que Dios ya ha visto. Cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, uno pensaría que toda la familia estaría lista, orgullosa, presentando a sus hijos con honor. Pero no fue así. Isaí desfiló a sus hijos mayores, uno por uno, mostrando a los que consideraba dignos, fuertes, altos, de apariencia impresionante. Y uno tras otro, Dios dijo a Samuel: «Este no es, tampoco este, ni este otro». Hasta que llegó un momento incómodo. Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Y la respuesta de Isaí fue reveladora: «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». No lo consideraron, no lo llamaron, no lo incluyeron. David no era la primera opción, ni la segunda, ni siquiera una opción en la mente de su padre. Estaba tan fuera del radar familiar que ni siquiera pensaron en invitarlo al evento más importante de su generación. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido el dolor de no ser invitado, de ser ignorado, de ser tratado como el pequeño, el insignificante, el que no tiene suficiente? ¿Has mirado a tus familiares apoyar a otros, celebrar a otros y preguntarte en silencio: ¿acaso no ven lo que Dios está haciendo en mí?
¿Acaso no perciben el fuego que el Espíritu ha encendido en mi corazón? David también conoció ese dolor. Pero su llamado no dependía de la validación de su padre, ni de sus hermanos, ni siquiera del profeta. Su llamado ya había sido escrito en el cielo. La enseñanza es clara. No necesitas ser aprobado por tu familia para ser aprobado por Dios. Dios no elige según la apariencia, ni según el orden de nacimiento, ni según las expectativas humanas. Dios mira el corazón, y si tu corazón arde por Él, si tu vida se está rindiendo en el secreto, mientras otros buscan ser vistos en público, entonces ya estás en el camino correcto, aunque nadie lo reconozca todavía. Cuando finalmente llamaron a David, Samuel sintió de inmediato la confirmación divina. Levántate y úngelo, porque este es. El aceite que estaba reservado, el destino que parecía olvidado, el lugar que parecía ocupado por otros, todo estaba guardado para quien tenía el corazón correcto. ¿Te das cuenta? David no forzó su entrada, no luchó por ser visto, no manipuló para ser elegido. Él estaba simplemente siendo fiel en su campo, entre ovejas, lejos de los reflectores. Y fue allí, en ese lugar de aparente anonimato, donde Dios formó su carácter, templó su fe, afinó su oído espiritual. Hoy muchos viven amargados por la falta de reconocimiento familiar. Se sienten insuficientes porque no fueron los favoritos. Se desgastan intentando demostrar que merecen respeto, lugar, honor. Pero el Espíritu te dice hoy: deja de pelear por lo que yo ya te he entregado. No busques ser visto por quienes no tienen la capacidad de discernir tu llamado. El que debe verte ya te vio. El que debe validarte ya te ungió en el cielo. David fue ungido ese día, pero no subió al trono de inmediato. Siguió sirviendo, siguió esperando, siguió confiando, porque la unción antecede al cumplimiento. Y a veces, el tiempo entre la promesa y la manifestación se llena de silencios, de pruebas, de rechazos. Pero cada segundo cuenta, cada lágrima cuenta, cada día ignorado cuenta. No menosprecies la temporada donde nadie te aplaude. No desprecies el tiempo donde pareces invisible para los tuyos. Es allí donde Dios está construyendo en ti una identidad que no depende de la aprobación humana. Es allí donde se forja la convicción que sostendrá tu llamado cuando lleguen los desafíos mayores. David no necesitó pelear por su lugar. Su lugar lo buscó a él. Así también será contigo. Lo que Dios preparó para ti no será robado por el favoritismo de otros. No será detenido por la ceguera de quienes te minimizan. No será alterado por el desdén de quienes no saben valorar el depósito de gloria que llevas dentro. Camina en paz, sirve en fidelidad, espera con paciencia, porque cuando el tiempo llegue, el mismo Dios que te formó en secreto te expondrá a la vista de todos, no para tu vanagloria, sino para su propia gloria. Y entonces entenderás por qué fue necesario ser ignorado, por qué fue necesario ser subestimado. ¿Por qué fue necesario ser pasado por alto? Porque cuando todo sea manifestado, no habrá duda de que fue su mano, no tu estrategia, no tus conexiones, no tu fuerza, solo su favor, solo su voz, solo su elección. Así como David, tú también serás llamado a tu momento de unción, y cuando eso ocurra, no tendrás resentimiento en tu corazón, solo gratitud, solo reverencia, solo adoración, porque el rechazo de los hombres nunca detendrá la obra perfecta del Dios que ya te eligió antes de que el mundo comenzara. Cuando el mismo Jesús enseñó que hay que soltar incluso lazos familiares para seguir el llamado, hay pasajes en los evangelios que confrontan, no porque sean complicados de entender, sino porque tocan fibras sensibles que la mayoría
prefiere evitar. Uno de esos momentos se encuentra en Mateo 10:34-37, donde Jesús, sin rodeos, lanza una declaración que desarma por completo la idea de que seguirle a Él significa siempre tener paz con todos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y en el verso siguiente dice algo todavía más fuerte. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Estas palabras no son una invitación al conflicto, sino una advertencia espiritual, que el Evangelio divide. No porque esté diseñado para destruir familias, sino porque confronta sistemas, porque choca con estructuras humanas, tradiciones vacías y vínculos emocionales que no siempre están dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Jesús no estaba promoviendo la rebeldía, estaba explicando una realidad espiritual, que hay momentos en la vida donde tu fe provocará distancia, donde tu crecimiento espiritual generará incomodidad en quienes no están caminando en la misma dirección. Y si te aferras a mantener relaciones por encima del llamado, terminarás deteniendo tu avance, apagando tu fuego y comprometiendo tu visión. En otra ocasión, alguien le dijo: «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre». Y Jesús respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Una respuesta que parece dura, pero que muestra una verdad incuestionable. El llamado tiene prioridad absoluta, incluso sobre los compromisos familiares más sensibles. Esto no significa que Dios quiera que rechaces o abandones a tu familia. Significa que si llega el momento en que tienes que elegir entre seguir a Cristo o mantenerte cómodo en relaciones que se oponen al propósito, debes tener el valor de soltar. Muchos creyentes hoy se encuentran atrapados entre dos fuegos: el deseo de ser fieles a Dios y el miedo de ser rechazados por su círculo familiar. Callan su fe para no incomodar. Cambian su lenguaje para evitar tensión. Aplazan decisiones espirituales por temor a herir sentimientos. Y poco a poco se van alejando de su primer amor, no por pecado, sino por presión emocional. Jesús lo sabía, por eso fue tajante. Dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». Y también: «El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Estas no son palabras para condenarte, son palabras para liberarte, para ayudarte a entender que no estás siendo cruel por tomar distancia, que no estás fallando como hijo, hija, hermano o hermana, por decidir obedecer a Dios antes que adaptarte a personas que constantemente apagan tu fe. Cristo mismo vivió esto en carne propia. En Marcos 3:21, su propia familia pensó que estaba fuera de sí. Fueron a buscarlo para llevárselo porque creían que había perdido el juicio. Más adelante, cuando lo interrumpieron para decirle que su madre y sus hermanos lo esperaban afuera, respondió con una frase contundente: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Jesús no estaba despreciando a María ni a sus hermanos. Estaba redefiniendo los lazos. Estaba enseñando que en el reino, los vínculos espirituales pesan más que los naturales. Que la verdadera familia es la que comparte propósito, no solo sangre. Que la conexión más profunda no está en el apellido, sino en la obediencia. Y esa verdad, aunque cuesta, es necesaria. Porque hay momentos en los que necesitas dejar de esperar comprensión. Hay temporadas donde seguir a Dios implicará ser malinterpretado. Habrá días donde caminarás solo, no porque fallaste,
sino porque el cielo te está formando en la soledad. Y si no entiendes esto, puedes caer en el error de retroceder cada vez que la presión familiar aparece. Dios no te pide que dejes de amar. Te pide que aprendas a amar sin dejar de avanzar. Que respetes sin permitir que te frenen. Que ores por ellos sin ceder tu obediencia. La cruz pesa más cuando tienes que cargarla en silencio, cuando quienes más amas no te entienden. Pero aún así, es mejor caminar con Cristo en medio de incomprensión que vivir aplaudido por todos mientras te alejas del camino. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios fueron primero rechazados en casa antes de ser reconocidos en público. Muchos tuvieron que dejar lo que era cómodo para entrar en lo que era correcto. Y tú no eres la excepción. Si estás atravesando una temporada donde tu entorno familiar se opone, se distancia, se enfría contigo, no te detengas. No te vuelvas atrás para intentar reconstruir lo que ya no sostiene tu fe. No pongas tu obediencia en pausa, esperando que los demás estén listos para entender. El tiempo de cada persona es diferente, pero tu llamado no puede ser aplazado por la lentitud de otros. Dios te está pidiendo que sigas, que obedezcas, que confíes, y a su tiempo, Él hará la obra. Él restaurará si tiene que restaurar. Él unirá si es su voluntad. Él tocará corazones si lo considera parte del plan. Pero mientras tanto, tú sigue caminando. Sigue creyendo. Sigue hablando verdad. Sigue orando. Sigue creciendo. Porque el mismo Cristo que entendió lo que es ser incomprendido por los suyos, es el que hoy te fortalece para no ceder ante la presión emocional. Y si caminas con Él, aunque otros te den la espalda, jamás caminarás solo. Cuando Pablo enseñó que tu verdadera familia espiritual te sostiene más que la de sangre, Pablo, el apóstol que fue usado por Dios para fundar iglesias, levantar líderes y establecer enseñanzas profundas para el cuerpo de Cristo, también conoció de primera mano el peso de ser rechazado por su entorno natural. Pablo provenía de un linaje respetable, un fariseo de fariseos, instruido bajo los mejores maestros de su época. Desde joven fue formado bajo las estrictas normas del judaísmo, y su identidad familiar y social estaba profundamente ligada a su tradición. Pero cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco, su mundo cambió radicalmente. Su fe lo llevó a romper, no solo con su antigua forma de vivir, sino también con la aceptación de su entorno. La comunidad religiosa que antes lo admiraba pasó a rechazarlo. Y es muy probable que esa presión también se extendiera a su círculo familiar. Pablo no dedica muchos versos a hablar de su situación familiar, pero lo que se desprende de su vida es claro. Para seguir a Cristo, tuvo que perder el respaldo de todo aquello que antes le daba identidad. Y no lo lamenta. Al contrario, en Filipenses 3:8 escribe: «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». Todo. Eso incluye su reputación, su posición, su respaldo social y posiblemente la cercanía de su propia familia. Pablo entendió algo que hoy tú también necesitas abrazar: que tu verdadera familia no siempre será la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu fe. Que hay personas que, aunque no llevan tu apellido, se convierten en hermanos, padres, madres espirituales, compañeros de vida. Que Dios nunca permite que pierdas algo sin tener preparado un círculo nuevo, purificado, alineado a tu destino eterno. Cuando Pablo escribe a las iglesias, se refiere a los creyentes con una cercanía conmovedora. Les llama hermanos, hijos, compañeros.
A Timoteo lo llama hijo amado en la fe. A Tito lo llama verdadero hijo en la fe común. A los filipenses les dice que son su gozo y su corona. Él no estaba fingiendo una emoción religiosa. Estaba describiendo una verdad espiritual, que en Cristo Dios te conecta con personas que caminarán a tu lado de una manera que la familia natural, en algunos casos, no puede o no quiere hacerlo. Y esas conexiones no son casualidad, son estratégicas, son regalos del cielo. Personas que llorarán contigo cuando otros celebren tu caída. Personas que orarán por ti cuando otros te critiquen. Personas que te impulsarán cuando otros traten de frenarte. Personas que verán en ti lo que tu sangre no supo o no quiso ver. Esta verdad no minimiza la importancia de la familia biológica, pero te libera del peso de creer que todo tu avance espiritual debe ser respaldado por quienes compartieron contigo la infancia o la sangre. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es aceptar que Dios te está dando una familia nueva, nacida del mismo espíritu, sellada por el mismo propósito. Pablo no vivió llorando por el respaldo perdido. No dedicó su vida a buscar ser comprendido por quienes no entendieron su transformación. Él se lanzó de lleno a la nueva familia que Dios le dio. Sirvió, edificó, amó. Y a través de esos vínculos, el Evangelio se expandió como nunca antes. La madurez espiritual implica reconocer cuándo un ciclo terminó, cuando un círculo ya no puede sostenerte, cuando seguir intentando forzar aceptación es más destructivo que sanador. Dios no quiere que sigas llorando por quienes no quieren caminar a tu lado. Quiere que levantes la vista y veas que ya ha puesto alrededor tuyo hombres y mujeres de fe, amigos verdaderos, hermanos en el Espíritu, que te aman no por lo que fuiste, sino por lo que estás llamado a ser. Así como Pablo, tal vez tengas que dejar algunas expectativas humanas atrás, dejar de esperar que los de siempre celebren tu nuevo caminar, dejar de anhelar que quienes vieron tus caídas sean los primeros en honrar tu restauración. No todos tienen la capacidad espiritual de entender lo que Dios está haciendo en ti. Y eso está bien. No estás obligado a detenerte por eso. Tu llamado es más grande que tu necesidad de aceptación. Tu propósito es más eterno que los vínculos que se rompieron. Y el cielo celebra más tu obediencia que cualquier aplauso humano. Cuando abraces esta verdad, el dolor de la distancia se transformará en combustible para tu avance. La soledad temporal se convertirá en fuerza interna. Y verás cómo Dios no solo te sostiene, sino que te rodea de una nueva familia espiritual capaz de caminar contigo a paso firme. No busques en el lugar equivocado el apoyo que Dios ya está levantando en nuevos corazones. No sigas llorando puertas cerradas cuando el Espíritu ya está abriendo nuevas puertas de comunión, de alianza, de propósito. Así como Pablo encontró hermanos donde menos lo imaginaba, tú también verás cómo Dios te conecta con aquellos que, aunque no compartan tu sangre, compartirán tu carga, tu fe y tu destino. Cuando la separación duele, pero produce un fruto que no se habría logrado de otra manera. Hay temporadas donde el dolor no viene de perder cosas materiales, ni de enfrentar enemigos externos, sino de separarte de personas que amas. No porque quisieras, sino porque el llamado de Dios en tu vida exige caminar en otra dirección. A veces no es cuestión de quién tiene la razón, sino de quién tiene la disposición de seguir al Espíritu a pesar del dolor que eso implique. Pablo y Bernabé, dos grandes hombres de Dios, caminaron juntos durante años en la expansión del Evangelio. Vieron milagros, establecieron iglesias, formaron discípulos, compartieron peligros, persecuciones y victorias. Sin embargo, llegó un momento en que tuvieron un desacuerdo tan fuerte sobre Juan Marcos que decidieron separarse. Hechos 15:39 dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro.
No fue un pecado, no fue una traición, fue una diferencia de visión, de prioridades, de enfoque. Y aunque la separación fue dolorosa, produjo algo que tal vez no habría ocurrido de otra manera. 2 equipos misioneros en lugar de uno. 2 frentes de avance en lugar de uno solo. En el momento, seguro fue incómodo, pero en la perspectiva del reino, fue multiplicación. Esto también pasa cuando Dios permite que te alejes de ciertos familiares que no caminan en la misma fe. No es odio, no es desprecio, es realismo espiritual. Hay caminos que solo puedes recorrer con quienes tienen la misma pasión, el mismo enfoque, la misma convicción. Insistir en llevar contigo a quienes no están dispuestos a avanzar en lo espiritual no solo te desgasta, también detiene el ritmo que Dios quiere imprimir en tu vida. Cuando Lot se separó de Abraham, el patriarca no corrió detrás de él, rogándole que cambiara de decisión. No lo persiguió, no trató de convencerlo, dejó que eligiera su camino. Cuando Jesús envió a los 70, les dijo que si en alguna casa no los recibían, sacudieran el polvo de sus pies y siguieran adelante. No les dijo que insistieran, no les dijo que se quedaran rogando. Les enseñó que la misión vale más que el deseo de ser aceptado. En tu vida habrá familiares que simplemente no podrán seguir el ritmo de lo que Dios está haciendo en ti. No por falta de cariño, sino por falta de visión. No porque sean malos, sino porque sus prioridades no están alineadas a las tuyas. Y si no aprendes a aceptar esa realidad, terminarás frustrado, detenido, agotado, tratando de cargar vínculos que Dios ya te pidió que entregaras. No es que tengas que cerrar tu corazón, es que tienes que entender que amar no siempre significa cargar, que honrar no siempre significa permanecer pegado, que respetar no siempre significa compartir cada etapa de la vida. Jesús mismo, en su humanidad, amaba profundamente. Lloró por Jerusalén. Se entristeció por la dureza de corazón de su generación, pero no detuvo su marcha hacia el propósito eterno. El amor verdadero sabe soltar cuando es necesario. La madurez espiritual no se mide por cuántos logras retener a tu alrededor, sino por cuán dispuesto estás a seguir obedeciendo a Dios, incluso cuando eso significa caminar temporadas con menos compañía de la que desearías. La soledad que produce la separación puede doler al principio. Es normal, pero también puede volverse un terreno fértil donde tu fe crezca como nunca antes. Porque en la soledad aprendes a escuchar a Dios sin filtros. En la separación descubres cuánto valoras la presencia del Espíritu sobre la aprobación humana. En el silencio de los vínculos rotos, oyes la voz que realmente importa. Hay frutos que solo nacen en el campo de la obediencia solitaria. Hay unción que solo se libera en corazones que han demostrado que prefieren perder vínculos antes que perder la dirección del cielo. Pablo, después de separarse de Bernabé, siguió escribiendo cartas que hoy siguen transformando vidas. Siguió plantando iglesias. Siguió viendo milagros. La misión no se detuvo. El fruto no se detuvo. La expansión no se detuvo. Así será contigo. La separación de quienes no valoraron tu fe no te detendrá. El distanciamiento de quienes no entendieron tu proceso no cancelará tu llamado. Al contrario, liberará espacio para que Dios sume nuevas personas. Personas que no tratarán de cambiar tu pasión, sino que la celebrarán. Personas que no minimizarán tu fuego, sino que caminarán contigo avivándolo. No te aferres a lo que se está yendo. No llores eternamente lo que Dios permitió que se rompiera. Hay temporadas donde perder es en realidad ganar, donde soltar es en realidad recibir, donde separarte es en realidad posicionarte para algo mayor. Y el fruto de esa obediencia
aunque no sea inmediato, será abundante. Dios nunca permite una poda sin tener en mente un crecimiento más grande. Hoy puede doler. Hoy puede parecer que perdiste más de lo que ganaste, pero mañana entenderás que lo que parecía pérdida era, en realidad, la mano de Dios quitando peso innecesario para que pudieras correr más ligero hacia tu destino. Confía en el proceso. Abraza la separación cuando el Espíritu la ordena. Y sigue caminando, porque tu llamado no termina en la pérdida, empieza en la fidelidad. Y esa fidelidad será recompensada más allá de lo que ahora puedes imaginar. Cuando la soledad aparente es la estrategia de Dios para formarte en secreto, hay temporadas en las que, después de ser separado de quienes amabas, entras en un terreno que parece vacío. No hay abrazos familiares, no hay palabras de aliento de quienes antes te rodeaban. Caminas solo. La sensación de abandono es real. Miras alrededor y no encuentras los rostros conocidos que solían acompañarte. Pero es precisamente en ese espacio de aparente soledad donde Dios hace algunas de sus obras más profundas. Moisés experimentó esto. Creció en el lujo de Egipto, rodeado de poder, de conocimiento humano, de todo tipo de comodidades. Pero cuando Dios comenzó a llamarlo, lo sacó de ese entorno. Lo llevó al desierto, lejos de la familia que conocía, lejos de la fama, de los privilegios, de todo lo que había formado su identidad humana. Durante 40 años, Moisés pastoreó ovejas en un lugar anónimo, sin aplausos, sin multitudes, sin reconocimiento. 40 años donde aparentemente no pasaba nada. Pero en el cielo, todo estaba siendo preparado. La soledad fue su aula. El desierto fue su universidad. La ausencia de rostros conocidos fue el escenario donde su oído fue afinado para oír la voz de Dios sin interferencias. Moisés no habría podido escuchar la zarza ardiente si su corazón todavía estuviera atado a las voces del palacio. No habría podido soportar la carga de liberar a un pueblo si no hubiera aprendido primero a caminar solo bajo el sol del desierto. Dios sabía lo que hacía. La soledad no era un castigo, era una estrategia. En tu vida también puede ser así. La separación que ahora vives, el distanciamiento que duele, la sensación de vacío que a veces te invade, no son señales de que estás fuera del plan. Son evidencias de que Dios te está preparando para algo que no podrías sostener si tuvieras todas las muletas emocionales que antes dependías. Porque hay cargas que solo los que han aprendido a estar a solas con Dios pueden llevar. Hay revelaciones que solo se reciben en el silencio del desierto. Hay autoridad que solo se desarrolla lejos de los aplausos. Muchos anhelan ser usados poderosamente por Dios, pero no quieren pagar el precio de ser separados. No quieren pasar por el proceso incómodo donde parece que todo se detiene. Quieren el aceite, pero temen a la prensa que lo libera. Tú estás en una temporada donde Dios está permitiendo que todo lo superfluo se caiga, no para dañarte, para fortalecerte, no para humillarte, para purificarte. Es en la soledad donde se prueba si tu fe es genuina o dependía de la compañía. Es en la ausencia de reconocimiento donde se revela si tu servicio es por obediencia o por aceptación. Es en el silencio donde se forjan los vasos que llevarán glorias sin quebrarse. Moisés regresó a Egipto, pero no como un hombre común. Volvió con autoridad, con una palabra clara, con señales que el cielo mismo respaldaba. Y todo eso fue gestado en el terreno donde nadie aplaudía, donde nadie veía, donde solo Dios estaba atento. Tú también estás en ese terreno ahora. Y aunque tu carne clame por volver a lugares cómodos, aunque tu alma añore los días de compañía familiar, el Espíritu te invita a permanecer, a no correr hacia vínculos que Dios ya cortó.
a no reconstruir lo que Él permitió que cayera. Porque si permaneces fiel en esta etapa, serás portador de una gloria que no depende de hombres. Una unción que no necesita ser validada por multitudes. Una fe que no se tambalea cuando faltan los abrazos humanos. La soledad no es la señal de tu derrota. Es la cuna de tu próxima temporada. Es el escenario donde se escribe la historia que otros un día leerán para fortalecerse. No temas al silencio. No temas al desierto. No temas al distanciamiento. Porque si Dios está contigo, aunque nadie más esté, tienes todo lo que necesitas para seguir. Recuerda, la multitud no confirmó a Moisés. La familia no respaldó a José. La casa de Nazaret no sostuvo a Jesús. El Sanedrín no aprobó a Pablo. Cada uno de ellos, en algún punto, fue separado, incomprendido, dejado de lado. Y cada uno, en su momento, fue levantado por el mismo Dios que los formó en la soledad. Así será contigo. No estás solo. Estás en formación. No estás olvidado. Estás en proceso. Permanece fiel. Permanece sensible. Permanece obediente. Porque el día vendrá en que la voz que ahora escuchas en el secreto será la que resuene en lugares que aún no imaginas. Y entonces sabrás que todo este tiempo de aparente abandono fue, en realidad, el abrazo más fuerte de Dios, formándote, preservándote, preparándote. Cuando Dios utiliza las heridas familiares para madurar tu corazón y purificar tu visión, hay heridas que no se ven, pero que pesan más que cualquier carga visible. Son heridas que nacen en lo profundo del alma, causadas por palabras, silencios, rechazos o traiciones de personas que uno amaba y en quienes había depositado confianza. Son heridas que no se cierran fácilmente, que arden en los momentos de soledad, que reaparecen en recuerdos, que silenciosamente condicionan la manera en que miramos la vida, las relaciones y hasta a nosotros mismos. Lo que hoy duele tanto en tu corazón no es ajeno al plan de Dios. No porque Él se complazca en el dolor, sino porque sabe que hay aprendizajes que solo brotan en el terreno de la herida. Él ve más allá de lo que ahora puedes entender. Él sabe que algunas de las separaciones más dolorosas terminan siendo también las más liberadoras. No es fácil verlo mientras estás en medio del proceso, pero la separación de aquellas personas que no supieron amarte como merecías está protegiendo algo mucho más valioso: tu fe, tu identidad en Cristo, tu futuro espiritual. José fue herido por sus propios hermanos. No fue un ataque de desconocidos, fue un golpe de su misma sangre. El dolor de ser vendido como esclavo no fue solo físico, fue también emocional. El rechazo de sus hermanos pudo haberlo destruido internamente. Pudo haberlo convertido en un hombre amargado, lleno de resentimiento, incapaz de confiar otra vez. Sin embargo, algo en el corazón de José fue preservado. Algo en su interior permaneció intacto. Ese algo fue su fe. Su dolor no le robó su confianza en que Dios seguía teniendo control. Sus heridas no le robaron su esperanza. No permitió que el veneno de la traición contaminara su llamado. Y eso no sucedió por casualidad. Sucedió porque José entendió algo que muy pocos logran asimilar: que las heridas pueden ser maestras si no les permites ser verdugos. Lo que tú estás viviendo ahora no es para destruirte. Es para construir en ti una visión que no esté nublada por expectativas humanas. Es para arrancar de raíz toda dependencia emocional que te ataba a ser validado por otros para sentirte digno. Es para enseñarte a caminar con la mirada puesta en Dios, no en quienes aprueban o desaprueban tu vida. La madurez espiritual no se alcanza acumulando años de iglesia o de lectura bíblica. Se alcanza cuando aprendes a seguir creyendo, confiando y amando, incluso después de haber sido herido por los que más amabas. Se alcanza cuando decides
que tu amor a Dios es más grande que tu necesidad de ser entendido o aceptado por personas que no tienen la capacidad de ver el depósito que el cielo ha puesto en ti. José no negó su dolor. Lloró cuando vio a sus hermanos de nuevo. Se quebró en secreto. No fue insensible. No se volvió un hombre frío. Pero tampoco permitió que el pasado determinara su respuesta. En lugar de devolver mal por mal, eligió ser un instrumento de redención. Eligió recordar que su historia estaba siendo escrita por Dios, no por los hombres que lo habían herido. Tú también estás llamado a eso. No estás llamado a vivir atrapado en el dolor. No estás llamado a convertirte en prisionero de la amargura. Estás llamado a ser libre. Estás llamado a perdonar, no porque lo que te hicieron haya sido justo, sino porque el perdón es el puente que te lleva a la plenitud que Dios preparó para ti. El perdón no es olvido. El perdón no es minimizar lo que sucedió. El perdón es un acto de fe donde decides confiar que Dios se encargará de hacer justicia y que tú no necesitas cargar más con el peso del resentimiento. Cada vez que decides soltar el dolor, avanzas. Cada vez que eliges mirar hacia adelante, dejas de ser prisionero del pasado. Cada vez que entregas tu herida a Dios, Él la transforma en sabiduría, en sensibilidad, en autoridad espiritual. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por procesos similares. David fue perseguido por su propio rey, un hombre a quien había servido con lealtad. Jesús fue rechazado por su pueblo. Pablo fue abandonado por compañeros de ministerio. No porque ellos fallaran, sino porque el proceso de formación exige aprender a caminar con la fuerza de Dios, no con el respaldo humano. Tú no eres la excepción. Si estás viviendo un tiempo de separación, de incomprensión, de heridas familiares, no creas que estás fuera del propósito. Estás en la misma escuela en la que Dios formó a los suyos. Estás siendo entrenado para cargar un peso de gloria que no todos pueden soportar. La herida no fue el final de la historia de José. Fue el comienzo del cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. La herida no fue el final de la misión de Jesús. Fue el camino hacia la redención. La herida no fue el final del ministerio de Pablo. Fue el terreno donde brotó su mayor autoridad. La herida no es el final para ti tampoco. Es el terreno donde Dios está preparando el próximo capítulo de tu vida. Un capítulo donde caminarás más ligero, más sabio, más fuerte, más lleno de su presencia. No dejes que el dolor defina tu futuro. Deja que lo haga la fe. No dejes que la traición marque tu identidad. Deja que lo haga el llamado que Dios puso en ti. No dejes que la separación te convenza de que estás solo. Recuerda que quien camina con Dios nunca camina solo. Hoy es un buen día para entregar cada herida en sus manos. No para olvidarlas, sino para redimirlas. No para negar el dolor, sino para dejar que Él le dé propósito. Hoy es un buen día para elegir ser libre, para dejar de cargar culpas ajenas, para dejar de buscar en rostros humanos la validación que ya tienes en los ojos de tu Padre. El cielo no te mide por cuántas veces fuiste aceptado, te mide por cuántas veces elegiste creer, amar y seguir, incluso cuando no fuiste entendido. Tu historia no será recordada por las heridas que recibiste, sino por la sanidad que manifestaste. No será definida por quienes te fallaron, sino por el Dios que nunca dejó de sostenerte. Cada cicatriz en tu alma será testimonio de que en medio de la traición, el abandono y la incomprensión, elegiste ser fiel. Y eso, en el reino de Dios, tiene un peso eterno que ninguna herida terrenal puede borrar. Llega un momento en el proceso en el que miras atrás y te das cuenta de todo lo que tuviste que dejar. No solo lugares, sino rostros. No solo costumbres, sino vínculos emocionales que parecían eternos.
Recuerdas las conversaciones que ya no se dan, los abrazos que ya no se repiten, las reuniones familiares a las que ya no perteneces. Y aunque el corazón puede sentir una punzada de nostalgia, algo dentro de ti empieza a entender que el precio que pagaste no fue en vano. Dios no es injusto para olvidar las lágrimas que derramaste por aquellos que no supieron valorar tu fe. No es indiferente al dolor que atravesaste cuando decidiste obedecerlo, aunque eso implicara caminar solo durante un tiempo. Él vio cada decisión difícil, cada noche en que te preguntaste si habías hecho lo correcto, cada momento en que el enemigo susurró en tu oído que estabas perdiendo demasiado. Pero lo que el enemigo no dice es que en el reino de Dios, toda renuncia santa tiene recompensa. Toda obediencia tiene fruto. Todo sacrificio hecho por amor a Cristo termina regresando a ti de maneras que superan lo que dejaste. Job perdió mucho más de lo que muchos podríamos soportar. Perdió hijos, bienes, salud, prestigio. Fue abandonado emocionalmente incluso por quienes debieron consolarlo. Sin embargo, la historia no terminó en el valle del dolor. Dios restauró a Job, no dándole lo mismo que perdió, sino el doble. No porque Job lo mereciera, sino porque Dios recompensa a quienes no renuncian a su fe, aun cuando todo parece haberse derrumbado. La restauración de Dios no es una simple devolución, es una multiplicación, es una transformación. No te da las mismas cosas que perdiste, te da cosas mejores. Te conecta con personas que valoran tu fe, no que la ridiculizan. Te rodea de hermanos y hermanas espirituales que caminan en la misma dirección. Te planta en lugares donde tu voz no será silenciada, sino escuchada. Te lleva a escenarios que jamás habrías alcanzado si hubieras seguido atado a lo que un día tuviste que soltar. Es importante entender que la restauración de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. A veces hay una temporada de silencio entre la pérdida y el nuevo comienzo. Una etapa en la que parece que nada sucede, donde tu única compañía es la promesa. Pero esa temporada es necesaria. Es el terreno donde la semilla de tu obediencia germina en silencio, lejos de los ojos de los hombres, pero bajo la mirada atenta del cielo. Jesús prometió que cualquiera que dejara casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de su nombre, recibiría 100 veces más y heredaría la vida eterna. Él no hablaba en metáforas, hablaba de una realidad espiritual, hablaba de conexiones profundas que no se basan en la sangre, sino en el espíritu. De territorios espirituales que no se heredan por apellido, sino por obediencia. Lo que Dios tiene para ti no está en el pasado. No está en los vínculos rotos ni en los abrazos que se negaron. Está adelante, en el lugar de tu obediencia, en la tierra de tu propósito, en el círculo de fe que Él mismo está construyendo alrededor de ti. Cada vez que eliges obedecer a Dios por encima de tus emociones, abres una puerta a una dimensión de bendición que el mundo no puede entender. Cada vez que eliges seguir adelante cuando sería más fácil volver atrás para buscar aceptación, estás sembrando en el terreno del cielo, y el cielo nunca olvida una semilla plantada en obediencia. La restauración que viene sobre tu vida no será parcial, será completa, no será forzada, será natural, no será por tus esfuerzos, será por la fidelidad de Dios. Él sabe exactamente qué relaciones necesitas, qué conexiones impulsarán tu fe, qué entornos preservarán tu llamado. No te preocupes si ahora tu círculo es pequeño. Dios no está buscando cantidad, está formando calidad, está conectándote con personas que no compiten contigo, sino que oran por ti, con personas que no te miran con recelo, sino que celebran cada avance que das en el Espíritu,
Y cuando mires atrás, cuando compares lo que perdiste con lo que ganaste, entenderás que en realidad no perdiste nada, que lo que pensabas que era indispensable era solo una sombra de lo que Dios tenía reservado para ti. Que el dolor que sentiste al separarte fue pequeño en comparación con el gozo que sientes al caminar en plenitud. La restauración no solo vendrá en forma de personas, vendrá también en la sanidad de tu alma, en la fortaleza de tu carácter, en la claridad de tu propósito. Vendrá en una madurez espiritual que te permitirá sostener lo que otros no podrían cargar. Vendrá en una paz que no depende de las circunstancias, en una seguridad que no se tambalea ante el rechazo. Tu identidad ya no estará amarrada a apellidos, ni a aprobaciones humanas, ni a pertenecer a un círculo que no supo valorarte. Tu identidad estará firmemente anclada en el hecho de que eres hijo, hija de Dios, que fuiste escogido, llamado, apartado para algo que trasciende las estructuras humanas. Y entonces podrás amar a los que te rechazaron sin esperar nada a cambio. Podrás bendecir a quienes te dieron la espalda sin cargar resentimiento. Podrás orar por los que te hirieron sin amargura en el corazón, porque habrás entendido que tu valor no estaba en quien te abrazaba, sino en quien te llamó. Dios no te está quitando para dejarte vacío, está despejando el terreno para plantar algo que dará fruto eterno. Está limpiando tu vida de todo lo que podría contaminar el llamado que puso en ti. Está abriendo espacio para lo nuevo que necesita lugar para crecer. El dolor que sentiste no será en vano. Cada lágrima fue recogida. Cada noche de silencio fue observada. Cada paso de obediencia fue registrado en el cielo. Y en el momento señalado, todo ese proceso se convertirá en testimonio. Un testimonio que no hablará solo de lo que perdiste, sino de cómo Dios te devolvió más de lo que jamás pensaste pedir. De cómo la fidelidad en el dolor abrió las puertas a la abundancia de propósito, de relaciones sanas, de identidad inquebrantable. Hoy, aunque todavía no veas todo el panorama completo, sigue caminando. Sigue confiando. Sigue sembrando obediencia en el terreno de tu fe. Porque el que prometió es fiel, y lo que ha comenzado en ti, lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hoy hemos caminado juntos por un sendero que no todos se atreven a recorrer. Hemos atravesado el dolor del rechazo, el silencio de la separación, la incomodidad de la soledad y el fuego purificador de las heridas familiares. Y si llegaste hasta aquí, si permaneciste hasta este momento, es porque tu espíritu reconoció que había una verdad profunda escondida en medio de cada palabra. Has entendido que Dios no desperdicia ninguna lágrima, que no hay rechazo humano que pueda anular una elección divina, que la separación de personas que amas, aunque duela, no es un castigo, sino una estrategia para preservarte, fortalecer tu fe y llevarte al cumplimiento del propósito que el cielo trazó para ti mucho antes de que respiraras por primera vez. Hoy, mientras cerramos este tiempo de enseñanza y reflexión, quiero que tomes un momento para reconocer lo lejos que has llegado. No solo en este video, sino en tu caminar de fe. No todos tienen el coraje de enfrentar su dolor a la luz de la palabra. No todos están dispuestos a reconocer sus heridas y dejar que Dios trabaje en ellas. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a que dejes en los comentarios esta frase como señal de tu compromiso y de tu perseverancia. Hoy decido confiar en que Dios usa cada separación para acercarme a mi propósito. Esa frase no es solo una declaración pública, es un acto espiritual. Es una forma de decirle al cielo, a ti mismo y al enemigo de tu alma, que, aunque el proceso ha sido duro, has decidido creer que el final será glorioso. Quiero también animarte a darle me gusta a este video.
No porque busquemos popularidad, sino porque cuando tú apoyas este contenido, ayudas a que más personas que hoy están batallando con el dolor del rechazo puedan encontrar esta palabra que puede marcar un antes y un después en sus vidas. Suscribirte a este canal es más que un gesto mecánico. Es hacer parte de una comunidad espiritual que cree en los procesos profundos de Dios. Una familia donde caminamos juntos, donde no necesitas fingir que todo está bien para ser aceptado, donde el dolor no es motivo de vergüenza, sino de formación. Compartir este video también puede ser un acto de amor. Tal vez hay alguien en tu lista de contactos, alguien que no sabes cuánto necesita oír esto, alguien que cree que su soledad es su culpa, alguien que está a punto de rendirse porque el rechazo familiar le ha robado las fuerzas. Compartiendo puede ser el instrumento que Dios use para levantar a alguien justo cuando más lo necesita. Recuerda, cada vez que siembras una acción de fe, cosechas frutos que no siempre ves de inmediato, pero que el cielo registra con precisión eterna. Y ahora, quiero hablarte de corazón a corazón. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría abandona en el primer tramo. Se distraen, se desconectan, se olvidan de la importancia de alimentar su fe hasta que está completa. Tú, no. Tú perseveraste. Tú honraste este proceso. Por eso quiero decirte algo que viene directamente de la presencia de Dios. Eres importante para el reino. Eres valioso para el cielo. Tu vida tiene un propósito que no ha sido cancelado ni por el rechazo, ni por la soledad, ni por las heridas. Tu historia está en construcción, y el autor de esa historia es fiel para completarla. No importa cuán fragmentado haya quedado tu corazón en el camino, Dios sabe cómo restaurar sin dejar cicatrices de dolor. Dios sabe cómo usar lo que otros despreciaron para levantar en ti una obra de gloria. Por eso, no mires atrás con nostalgia. No mires a quienes se quedaron con resentimiento. No mires tus heridas con autocompasión. Mira hacia adelante. Mira al autor y consumador de tu fe. Mira al que comenzó la buena obra y la perfeccionará. Hoy decides sanar. Hoy decides avanzar. Hoy decides confiar en que todo lo que pasó tenía un propósito más alto que tu entendimiento. Hoy decides que tu futuro no será definido por las voces que te rechazaron, sino por la voz que te llamó. Antes de que cierres este video, quiero pedirte que no te desconectes aún. Quédate un momento en silencio. Deja que la música de fondo invada tu espacio. Permite que cada nota sea como un bálsamo sobre tu alma. No te apresures a cambiar de video. No interrumpas este momento sagrado. Cierra tus ojos. Respira profundo. Y en tu corazón, dile a Dios algo sencillo pero poderoso. Gracias, Señor, por no dejarme solo. Gracias por usar incluso mi dolor para acercarme más a ti. Permite que esas palabras se conviertan en una oración sincera. Permite que el Espíritu Santo selle en tu espíritu todo lo que hoy fue sembrado. Recuerda, cada proceso tiene un final, pero en Dios, cada final es solo un nuevo comienzo. Tu historia no termina en la separación, ni en la herida, ni en el dolor. Tu historia termina en victoria, en plenitud, en propósito cumplido. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.